Mi hija empezó a decir que veía a su papá por las noches, pero él murió hace 3 años. El día que mi hija dijo que su papá había vuelto, yo no me asusté. Me molesté, me enojé. Inmediatamente le dije, eso no se dice. Lucía tenía tan solo 5 años cuando Daniel murió en el accidente. Un camión se cruzó un semáforo en rojo. ¿Para qué les digo lo demás? Por supuesto que no hubo despedida. Fue tan doloroso, tan repentino. A pesar de que Lucía era muy chiquita, preguntaba cuándo volvería su papá del hospital. Y yo le explicaba una y otra vez que papi no regresaría. Le volví a decir que papi tuvo un accidente y que él ya estaba en el cielo. Pero no sé, algo pasaba que Lucía lo olvidaba. Con el tiempo dejó de preguntar. Y yo pensé que era normal, que había sido la edad, que no lo procesaba, que no estaba entendiéndolo. Hasta que una noche, 3 años después, mientras la arropaba, dijo algo que me dejó congelada. Mami, papá vino ayer, ¿lo viste? Me quedé quieta. ¿De qué hablas, mi amor? Sí, ma. Papi vino ayer, se sentó aquí, me dijo señalando la esquina de su cama. Me pidió que no tuviera miedo. En ese momento sentí como si me hubieran dado un golpe. Lo primero que me repetí a mí misma fue, los niños imaginan cosas, debe ser eso, los niños imaginan cosas. Le dije, mi amor, lo soñaste, seguramente. No, mamá, no estaba dormida. No contesté porque no quería alimentar su fantasía. Pero por supuesto que me quedé con la idea de lo que Lucía había dicho. Esa noche dormí con la luz prendida. Pero ese no fue un comentario aislado. Después de eso, siguieron. Siempre de noche. Y siempre cuando yo no estaba. De repente me decía, papá dice que todavía vive aquí. Mamá, papá se enoja cuando cambias las cosas. Papá estaba parado en tu puerta. No sé, mientras más cosas decía Lucía, más perdía la paciencia. Y debo admitir que sí, no le hablaba bien. Cuando ella comenzaba a decirme esas cosas, yo le gritaba, Lucía, basta. Y ella me miraba muy confundida, como si lo que dijera fuera malo. Pero al mismo tiempo ella sabía lo que decía. Lucía un día me dijo, mamá, pero si tú también lo escuchaste. No, no, Lucía, yo no escuché nada. Pero esa semana sí escuché. Recuerdo que fue un jueves. Me despertó un ruido en el pasillo, un pequeño golpe. Pensé que Lucía se había levantado. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero la puerta del estudio estaba abierta. El estudio era el único lugar de la casa que básicamente yo no tocaba. Ahí estaban las cosas de Daniel. Yo no había sacado nada. Estaba su escritorio, sus papeles, cosas personales. Digamos que era su espacio dentro de aquella casa, y yo nunca fui capaz de vaciarlo. De alguna forma yo sentía que ese lugar le pertenecía a él, y quería dejarlo exactamente como él lo tenía. Esa noche entré. La ventana estaba cerrada. Nada parecía desordenado, fuera de lugar, hasta que vi la silla. No estaba como siempre. Estaba girada hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado mirando hacia afuera. Cuando vi eso, me dio terror. Intenté convencerme de que yo la había movido, que quizás la última vez que había entrado a ese cuarto, que no recordaba exactamente cuándo había sido, yo la había dejado así. Pero sí sabía que yo llevaba semanas que no entraba ahí. Decidí volver a la cama, con susto. Ya no pude volver a dormir. Esperé que amaneciera y a la mañana siguiente Lucía estaba dibujando. Cuando la vi le pregunté qué hacía y me contestó, es papá.
y me mostró un papel. Era una figura alta, oscura, sin rostro. Me dio miedo. Y le pregunté: Lucía, ¿por qué no le estás dibujando la cara? No sé, mamá, porque cuando viene no tiene cara. Cuando escuché esas palabras de mi hija, no sabía cómo reaccionar. Ella aseguraba ver a alguien que no tenía rostro. Ese día llamé a mi hermana para que se quedara con nosotras. No le conté todo. Solo le dije que por alguna razón me sentía nerviosa y que prefería estar acompañada. Así que esa noche, por primera vez, escuché claramente un sonido. Eran pasos, lentos, en el pasillo. No eran los pasos ligeros de una niña. Se escuchaban de alguien pesado, adulto. Es más, hasta podría jurar que estaban controlados aquellos pasos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que despertaría a Lucía. Abrí la puerta de golpe y no había nada. Pero la puerta del estudio estaba otra vez abierta. Así que me armé de valor y fui a aquel estudio. Comencé a revisar cosas. Cerraduras, ventanas, alarmas. Todo funcionaba. No había razón para lo que había escuchado, pero yo estaba muy clara de que no me lo había imaginado. Al siguiente día decidí tomar acción, así que compré una pequeña cámara y la coloqué en el pasillo. Por supuesto que no le dije nada a Lucía. Yo no quería sugestionarla y mucho menos asustarla. Pero pasó lo que esperaba. Esa madrugada, una notificación me despertó. Era una notificación de la cámara diciendo que habían detectado un movimiento. Las manos comenzaron a temblarme. Tomé mi teléfono y no sé cómo logré desbloquearlo y reproduje el video que estaba en aquella aplicación. La imagen mostraba el pasillo vacío durante algunos segundos. Luego, la puerta del estudio se abrió lentamente. No había nadie visible empujándola, pero se abrió. Sentí un frío recorrerme la espalda. Avancé el video y entonces apareció algo que no esperaba. La puerta de la habitación de Lucía se abrió desde adentro. Ella salió, descalza, con los ojos abiertos. Caminó hasta el estudio, entró y la puerta se cerró. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Así que inmediatamente corrí hacia su habitación. Y sí, estaba vacía. El estudio estaba cerrado. Lo golpeé para abrirlo. Y una vez que estuve adentro, vi que Lucía estaba parada frente al escritorio de su padre, con la mano apoyada en la madera. No pude contenerme, grité. ¿Qué haces aquí, Lucía? Ella me miró, pero no parecía estar del todo despierta. Papá me pidió que viniera, mamá. La sacudí. Lucía, Lucía, reacciona, Lucía. Parpadeó Lucía y empezó a llorar. Mamá, ¿por qué me gritas? Lucía no recordaba haber salido de su cuarto. No recordaba haber caminado, no recordaba que su papá le hubiera hablado. Lucía estaba dormida. Al día siguiente la llevé al médico. El diagnóstico fue bastante simple: sonambulismo. El estrés puede provocarlo, dijo el doctor. No sé, tal vez el aniversario del fallecimiento de Daniel estaba afectándola. Quise encontrar alguna explicación lógica. Pero esa noche decidí quedarme despierta. Me senté en el sofá del pasillo con la cámara del teléfono lista. A las 3:16 de la madrugada la puerta del estudio volvió a abrirse. Pero esta vez yo estaba mirando. No se movió sola. Desde dentro, una mano la empujó. Pero no era una mano pequeña. No era la de mi hija. Era más grande,
de un hombre. Así que retrocedí. La puerta se abrió por completo y no había nadie, solo oscuridad. En ese momento sentí que me iba a desmayar, pero entonces escuché la voz, muy baja, muy cerca de mi oído. Me dijo: no debiste vender la casa. Inmediatamente me giré. No había nadie detrás de mí. En ese momento sentí como que algo me hubiera golpeado en la cabeza. Daniel y yo habíamos hablado de vender la casa antes del accidente. Yo había decidido ponerla en venta esa misma semana. Lucía apareció en el pasillo detrás de mí. Mamá, papá dice que estás enojada. Me tumbé. Me caí de rodillas frente a Lucía y le dije: Lucía, ¿qué más te dice papá? Y ella al principio no entendía por qué esta vez sí le estaba preguntando. Pero continuó diciendo que tú sabes lo que hiciste, mamá. En ese momento sentí que el suelo se abría, porque había algo que nunca le había contado a nadie. El día del accidente yo conducía, Daniel no. Yo iba al volante mientras discutíamos y crucé el semáforo en amarillo. Yo aceleré. Intenté ganar aquel semáforo y el camión no tuvo tiempo. La policía determinó que fue un accidente inevitable. Nunca revisaron la discusión. Nunca supieron que yo venía distraída, mucho menos que intenté ganarle a una luz, que giré la cabeza para mirarlo cuando gritaba, y cuando volví a mirar al frente ya era muy tarde. Daniel murió del lado del pasajero y yo sobreviví. Apenas unos rasguños. Jamás le conté a Lucía que yo manejaba. Ella cree que su papá iba conduciendo. De hecho, todo el mundo cree eso. Y yo permití que el mundo lo creyera. Después de eso, entré al estudio sola. Cerré la puerta. Me senté en la silla. Y al aire le dije: si estás aquí, dime qué quieres. Pero no hubo respuesta. Solo escuchaba mi respiración. Daniel, tú sabes que fue un accidente. Pero sentí como una corriente helada. Y la computadora del escritorio, que llevaba 3 años desconectada, se encendió. La pantalla parpadeó y un archivo apareció justo en el centro. Era un video, con la fecha del día del accidente. Temblando de miedo lo abrí. Era la cámara del tablero del auto. Yo nunca supe que Daniel había instalado una. La grabación mostraba todo. La discusión, mi voz gritando, él respondiéndome, mi cabeza girando hacia él, el semáforo cambiando, el golpe, el sonido me atravesó el pecho. Vi el volante girando bruscamente, el grito de Daniel diciendo mi nombre. Y luego, nada. La imagen se sacude violentamente cuando aquel camión nos impacta. El parabrisas se estalla, el coche giró, y justo antes de que todo se volviera negro, se me ve a mí, con los ojos cerrándose, mis manos soltando el volante. Yo no recordaba eso. Siempre creí que el coche había perdido el control al momento del impacto, pero no. Yo pensaba que el pavimento mojado nos había traicionado. Pero en el video fue bastante claro. En medio de la discusión, en mi frustración, yo cerré los ojos. Unos segundos mientras discutía, pero eso fue suficiente. Me vi desmayarme antes del impacto final. Y la última imagen, antes de que la cámara quedara torcida,
Era Daniel extendiendo la mano hacia el volante, intentando corregir lo que yo había hecho. Daniel intentó salvarnos, pero ahí el archivo terminaba. Cuando vi todo eso me quedé congelada. Durante 3 años viví creyendo que el accidente había sido algo externo, que nos habían pegado, que sí, yo venía manejando, que había intentado ganar aquella luz. Pero no había sido mi único error. Y no era culpa de la lluvia, ni de la carretera, ni de la mala suerte. No. Había sido yo. Yo había cerrado los ojos en plena discusión y yo había soltado el volante. Yo perdí el control. Yo había acabado con Daniel. Mientras todo eso pasaba, yo sentía que me faltaba el aire y volví a revisar aquellos metadatos del archivo. Había sido descargado hacía 4 días. Solo 4 días. Alguien lo había conectado. Alguien había tenido acceso a la memoria de aquella cámara. Esa memoria que, según mi suegro, se había perdido en el accidente. Ellos me dijeron que el coche quedó irreconocible, que Daniel había muerto al instante, que su cuerpo había terminado en tan mal estado que lo mejor había sido cremarlo rápido. Yo estaba en el hospital, inconsciente. Sí, habían sido apenas unos rasguños de forma visible, pero el golpe que me había llevado en la cabeza me había desmayado. Así que mis suegros tomaron todas las decisiones. Yo jamás había visto el cuerpo de Daniel. En el funeral, la caja no estaba abierta. Y nunca pude despedirme realmente de él. Y ahora aparecía este video. Así que salí del estudio con el corazón desbocado. Daniel no estaba. Pero en la sala, sobre la mesa, había un sobre, sin nombre. Dentro estaba la tarjeta de memoria original de la cámara y una nota que decía: la verdad tiene precio. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esa misma noche recibí un mensaje desde un número desconocido. Un fragmento de aquel video. La parte exacta donde yo cerraba los ojos. El mensaje decía: tu esposo intentó salvarte. Y el mundo se me vino abajo. Por supuesto que no era Daniel quien había descargado el archivo, era alguien más. Alguien que estuvo aquella noche. Y entonces lo recordé. En el hospital, mientras entraba y salía de la conciencia, escuché a un policía hablar con mis suegros. Dijo que un testigo había llegado primero al lugar. Un hombre que afirmó haber visto el accidente. Un hombre que llamó a emergencias. Pero en el expediente nunca apareció el nombre de esa persona. Nunca fue localizado. Porque no era un testigo cualquiera. Había sido el primero en llegar. Y en vez de ayudar, había tomado todo lo que había podido. Entre eso, la cámara del tablero. Claro, ahora entendía. Había visto aquel video, sabía que yo era quien soltó el volante. Sabía que Daniel murió intentando corregir mi error. Y durante 3 años guardó eso, esperando, hasta que decidió que podía sacar algo más de ello. Por supuesto que no quería justicia, quería dinero, quería silencio comprado. Miré otra vez el pasillo donde días antes creí ver una silueta detrás de Lucía. No había nadie. Nunca la hubo. Era mi mente intentando advertirme, porque la culpa no desaparece. Solo espera el momento para mostrarse. Me senté en el suelo y volvió a vibrar mi celular. Decía: si no quieres que todos vean el video completo, págame. Me partí en 2. Durante 3 años viví pensando que había perdido a Daniel por el destino. Pero no. Lo perdí
por un segundo de orgullo y rabia, por no saber detener una discusión, por no saber frenar cuando debía, por no controlarme. Y ahora alguien tenía la prueba, no para hacer justicia, sino para recordarme cada día que yo era la culpable de la muerte de Daniel, de que mi hija no tuviera padre, de que mis suegros se hubieran quedado sin hijo, de que yo no tuviera esposo. Había sido yo la que cerró los ojos. Y mientras todo esto me seguía golpeando, el pasillo se escuchaba en silencio porque Lucía dormía. Y por primera vez desde aquel accidente, deseé no haber encontrado ese video. Deseaba seguir pensando que mi hija alucinaba con su papá. Porque saber que no era su papá y era alguien que quería cobrar por su silencio resultó mucho peor que saber que mi hija hablaba con un fantasma.